Un domingo más que estamos juntos y no solamente juntos entre nosotros, sino también juntos con el Señor. También tenemos caras que no son nuevas, pero hacía tiempo que no les veíamos y ya están nuevamente con nosotros, así que después tendremos la oportunidad de saludarnos entre todos. Estamos hablando de los dones, los ministerios, los talentos, las intervenciones, las operaciones de Dios, y el domingo pasado hablamos una parte con respecto a la palabra, cómo el Espíritu Santo obra a través de la palabra, ¿no? Y entonces nos da dones precisamente para que esa palabra sea efectiva. Pero en el día de hoy vamos a ver la segunda parte, que tiene que ver no solamente con la palabra, sino que tiene que ver con las obras, con las acciones, con los poderes. Recordemos un texto. Hechos capítulo 1, Jesús les aclara algo a los discípulos y es fundamental. Y nos lo dice también a nosotros. En otras palabras, no hagan nada si no está el poder del Espíritu Santo a través de ustedes. Y esto ocurrió la primera vez antes de que Jesucristo se fuera a los cielos, pero me imagino que si Jesucristo hoy estaría aquí con nosotros, nos diría exactamente lo mismo. De nada sirve que nosotros hagamos cualquier obra si la fuerza, el poder del Espíritu Santo no está con nosotros. Recordemos el texto. Dice Hechos capítulo 1, versículo 4, una vez, mientras comía Jesús con ellos, les ordenó: no os alejéis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, de la cual os he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Estaba leyendo este texto y estaba pensando en el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús se juntaron las dos cosas. Jesús fue bautizado en agua, pero también vino el Espíritu Santo sobre él. Dice el Evangelio de Lucas que Jesús fue para el Jordán para ser bautizado por Juan. Y me encanta, me gusta realmente lo que dice después el pasaje. Después que ocurre todo, dice: y Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo impulsó al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús va hasta el Jordán para ser bautizado solamente por Juan. Es bautizado, pero no solamente eso, dice que vuelve lleno del Espíritu Santo. Y acá hay un cambio radical en la vida de Jesús. Es como que Jesús deja de ser el hijo del carpintero, deja de ser el artesano que era en aquel momento, y ahí empieza su ministerio. Ahí comienza de pleno su ministerio. Por eso Jesús les dice a los discípulos algo fundamental: esperad la promesa del Padre, ¿no? Porque esa promesa del Padre era el Espíritu Santo que iba a venir sobre los discípulos. Como todos los acontecimientos, hay una primera vez, y a veces esa primera vez ya no se vuelve a repetir como antes. Por ejemplo, cuando vino el Espíritu Santo por primera vez a los discípulos, fue algo maravilloso, ¿no? Porque dice la Escritura que ellos hablaron en otros idiomas, en otras lenguas, hablaban de las maravillas de Dios a todos los visitantes que estaban en Jerusalén. Pero ¿qué pasa en el día de hoy? En el día de hoy, cada vez que tú entregas el control de tu vida al Señor Jesucristo, cada vez que te arrepientes de los pecados, cada vez que le dices al Señor: Señor, yo quiero ser tu hijo, tu hija, acéptame, perdóname, quiero recibir la vida eterna, entonces, ¿qué ocurre? Ese mismo Espíritu viene sobre nuestra vida. Y ese Espíritu Santo nos marca como propiedad de Dios, nos sella, propiedad de Dios. Nadie puede ahora arrebatar lo que es de Dios. Recordemos,
Vamos a hacer un pequeño repaso antes de hablar de las obras poderosas que podemos hacer a través del Espíritu Santo. Repasemos. Recordemos que una cosa es el fruto y otra cosa es los dones del Espíritu Santo, ¿no? El apóstol Pablo escribe a los Gálatas diciendo: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Les escribe a los Corintios y les dice: los dones espirituales, el poder, eso para poder hacer el ministerio, las acciones, la labor de la iglesia. Y empieza a mencionar palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, hablar idiomas e interpretar idiomas. Recordemos lo que hemos dicho ya algunos domingos. Necesitamos de ambas cosas. Necesitamos el fruto del Espíritu, que es la manifestación del Espíritu Santo a través de nuestra vida, y esa manifestación se da con todo este fruto. No es que el Espíritu dice: hoy doy amor, mañana doy paz. No, lo que necesitemos en ese momento, el Espíritu Santo lo va a manifestar. Pero eso es para nuestro andar diario. Eso es lo que nos caracteriza como cristianos. Eso es lo que nos ayuda en el día a día a relacionarnos con las personas, a enfrentar las cosas de la vida, a ir al trabajo, seguir estudiando, cocinar en nuestra casa, limpiar, llevar los chicos al colegio y demás. El fruto del Espíritu Santo es necesario para enfrentar todas estas situaciones. Pero ahora, cuando Dios nos da un ministerio, una tarea para que nosotros podamos hacer en la iglesia o a través de la iglesia en el mundo, necesitamos más que el fruto del Espíritu. Necesitamos los dones espirituales. Porque ahí sí nos vamos a enfrentar con situaciones que nos van a sobrepasar, ¿no? Y estos dones del Espíritu Santo precisamente son los poderes, la fuerza del Espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros podamos demostrar que la obra de Dios puede salir adelante. Recordemos que los dones del Espíritu, la palabra don, significa regalo, pero no son cualquier regalo. Cada vez que leemos en la Biblia la palabra dones, prestemos atención si es dones del Espíritu, porque también están los dones del Padre Dios, la vida eterna, la salvación, el perdón de los pecados, el hecho de hacernos hijos de Dios, herederos juntamente con Jesucristo. Todo esto son dones que el Padre nos ha dado, ¿sí? Pero cuando hablamos de los dones espirituales, estamos hablando de regalos, pero de regalos en forma de poderes, Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos tipos de idiomas, interpretación de idiomas. ¿Cómo se manifiesta esto? A la manera del Espíritu Santo. ¿Y cómo es a la manera del Espíritu Santo? No es ni con tu temperamento ni con el mío. No es ni con mi carácter ni con el tuyo. Tiene que ser realmente algo del Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo se manifiesta, lo hace a su manera, de tal forma que la gente se queda extrañada y dice: te desconozco. Te desconozco. Cuando la gente oía a Jesús predicar, ¿qué decía? Ah, sí, este es el gran predicador. ¿Qué decían de Jesús? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María? ¿No están sus hermanos juntamente con nosotros? ¿De dónde ha sacado estos poderes? Y eso es lo que la gente tiene que llegar a concluir después de mirar lo que nosotros podemos hacer a través del servicio, el ministerio que Dios nos ha dado con los poderes del Espíritu Santo. El domingo pasado también hicimos una separación de estos 9 dones que aparecen en 1 Corintios 12 y decíamos que hay un grupo que parecería ser que son los que se utilizan más en la palabra, al transmitir la palabra de Dios. La palabra es fundamental en el ministerio cristiano, porque por la palabra viene la vida, por la palabra se transforma todo.
La Escritura dice, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. O sea, la palabra, esa acción que tiene Dios a través de la palabra, también la ha compartido con sus hijos. Si somos hijos de Dios, nuestra palabra también tiene que tener poder. Es por eso que en los dones espirituales hay dones que son específicos ¿para qué? Para fortalecer esa palabra. Y hay otros que son para fortalecer nuestras obras, acciones. Decíamos, ¿qué tienen en común la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, la profecía, el discernimiento de espíritus, los diversos tipos de idiomas, interpretación de idiomas? Habíamos hecho la pregunta, ¿qué tienen en común? Lo que tienen en común es la palabra. Se utiliza aquí la palabra. Pero también tenemos los otros dones, fe, dones de sanidades, milagros. ¿Qué tienen en común esto? Y lo que tienen en común tiene que ver con las obras, con las acciones. No hace falta decir palabras, simplemente un milagro puede cambiar el corazón de una persona. Una sanidad puede cambiar el corazón de una persona. O un acto de fe nuestro puede cambiar el corazón de una persona. Entra al foso donde estaban los leones y entra ahí el siervo de Dios y los leones no le hacen nada, pero entra con fe, entra confiado de que Dios le va a librar y ese acto cambia la percepción que tiene la gente. También en el horno de fuego. Cuando entran en el horno de fuego los siervos del Señor, ¿qué ocurre? El rey dice, pero ¿qué pasa con esto? No siento olor a quemado, no siento olor a carne humana que se está asando. ¿Qué está pasando aquí? Y esa fe que recordemos, ¿no? Este Dios me va a salvar, este Dios me va a ayudar. Y esa fe precisamente es el don que nos da muchas veces el Espíritu Santo para creer contracorriente. Mientras todo el mundo dice no, de pronto Dios te dice, te doy esto, cree. Y yo digo, o tú dices, yo creo que esto va a salir adelante. Como aquella iglesia que quería construir un nuevo templo, ¿no? Y entonces un hermano dijo, oremos porque el Señor nos dé un nuevo templo. Y todos se miraron entre ellos y dijeron, ¿un nuevo templo? Me estoy refiriendo al local, ¿no? Al local, al sitio, al edificio. Y entonces dijeron, no, pero eso cuesta muy caro. ¿Tú tienes idea de cuánto puede costar esto? Bueno, y así fueron pasando los meses y cada vez que la iglesia oraba, el hermano levantaba la mano. Oremos por un nuevo salón, un nuevo templo, un nuevo recinto, un nuevo edificio para que podamos congregarnos. Cansó el hermano ya de tanto que pedía oración. ¿Viste? ¿Has visto esas situaciones donde de pronto uno dice, ¿será que el Señor no quiere? ¿Será que el Señor no quiere? Hasta que un buen día aparece una persona por la iglesia, ¿no? Y al terminar el culto dice, ¿quién es el encargado aquí? Entonces le llevan a hablar ahí con uno de los ancianos de la iglesia y entonces le dice, mire, yo quiero hacer un donativo a la iglesia, pero yo tengo una condición. Y dice, ¿cuál es la condición? Es que lo que yo quiero donar, yo quisiera verlo en el futuro. Y entonces no entendía nada. ¿A qué se refiere? Miren, yo lo que quiero donar es la cantidad de dinero necesaria para levantar un templo nuevo. Cuando realmente Dios te da fe para creer, esa fe va a permanecer en ti. Por más que todos los otros digan que no, pero si Dios te lo ha dado como don, va a permanecer en ti y tú seguirás adelante creyendo eso e incentivando a las personas que están a tu alrededor. Dice Lucas, capítulo 24, entonces Jesús les dijo a los discípulos que iban camino a Emaús, ¿qué cosas estáis hablando? Y entonces le dicen ellos, y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. El Espíritu Santo trabaja en nuestra vida de acuerdo a un modelo. Entonces,
Cada vez que tú le dices, Señor, cámbiame en esto, el Espíritu Santo dice, a ver, ¿cuál es el modelo? El modelo siempre es Jesucristo. Y de acuerdo al modelo Jesucristo, el Espíritu Santo va trabajando en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nos asemejemos a Él. Y asemejarnos a Él es ser poderosos en palabra y también en obra. O como lo dice el texto aquí, a la inversa, en obra y en palabra. En obra y en palabra, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído aquella frase que dice, con sus acciones o con sus hechos, echa por tierra todas sus palabras? En otros términos, muchas veces podemos decir, yo creo en el Señor, pero nuestras acciones no lo demuestran. Es por eso que es necesario que nuestro poder no solamente sea en palabras, sino también en obras, en acciones. Aquí tenemos los dos grupos de dones, los seis que hemos separado que hablan de la palabra y los otros tres que hablan de las obras. El domingo pasado hablamos de la palabra y dimos algunos ejemplos que aparecen en el Nuevo Testamento, y en el día de hoy vamos a hablar de las obras. Y me gustaría que viéramos estos textos, pero con la sencillez de un niño. O sea, que cuando leamos los textos no nos imaginemos superhéroes, sino que nos imaginemos un acto sencillo, pero también a la vez poderoso. Y he aquí un ejemplo, Hechos capítulo 3. Dice la Escritura, Hechos 3, versículo 3. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre puso atención creyendo que le iba a dar algo, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo encuentra Pedro, está este paralítico pidiendo, le hace llamar la atención, pensando el paralítico que le iba a dar algo, y le dice, míranos, como para decir, mira de dónde va a venir esto que va a ocurrir ahora, ¿no? Y lo cogen de la mano y lo levantan, lo coge de la mano y lo levanta. Dice el versículo 7, dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Todos los que lo vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro y de temor por lo que le había pasado, ya que conocían al hombre y sabían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en el templo, en la puerta llamada La Hermosa. Ya explicamos la vez anterior que una cosa es orar por una sanidad, que es lo que más habitualmente nosotros hacemos. Señor, te pedimos como iglesia que sanes a este paralítico. Pedro pudo haber llevado el motivo de oración al grupo de la iglesia. Me he encontrado un paralítico en la puerta y ¿qué os parece si oramos por él? Toda la iglesia orando. Otra de las formas que también hemos mencionado es cuando Dios interviene, ¿no? Esa intervención de Dios. Decimos, Señor, interviene, haz algo. Y de pronto, ¿qué hace Dios? ¡Pah! Lo sana. A veces ni por la oración de nosotros, simplemente el deseo de la persona, la petición de la persona a Dios sin que otros se enteren, y Dios allí está sanando. Pero otra cosa muy diferente es cuando el don de la sanidad está en ti, está en mí, está en nosotros. ¿Nos podemos equivocar en esto? Claro que sí. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado al orar por una persona
al orar por una persona y la persona no se sanó. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Muchas veces. ¿Cuántas veces le hemos pedido que Dios intervenga y no intervino? ¿Por qué no podemos también equivocarnos al transmitir sanidad a la otra persona? ¿Por qué no podemos hacer lo que hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Lo ve con una necesidad de sanidad y entonces le dice, mira, ¿sabes qué? Yo no sé si va a resultar o no, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. En el nombre de Jesucristo, lo que quiere decir es que no lo hago yo, que esto es muy importante entenderlo. No es que yo tengo poder, sino, mira, a ver si el poder de Dios te sana. A ver, vamos a levantarte. ¿Qué puede ocurrir? Que se sane. También puede ocurrir que no se sane. También puede ocurrir que no se sane. Muchas veces entre nosotros nos sanamos sin darnos cuenta. Cuando nos saludamos, cuando bendecimos a nuestro hermano o a nuestra hermana. Había comentado anteriormente un testimonio de un hermano que me abrazó al terminar el culto y yo estaba enfermo, estaba con fiebre, estaba con dolor, había terminado de predicar, pero el hermano no lo sabía y la iglesia tampoco. Yo sabía que seguía con mis analgésicos y paracetamol que estaba tomando y demás, ya sabía que se me iba a pasar. Pero este hermano me abrazó y yo sentí realmente sanidad. Ni se enteró el hermano. A la semana siguiente le dije, ¿sabes qué? El domingo yo estaba enfermo, pero tú me sanaste. Y él dice, ¿yo te sané? Es que precisamente el don espiritual es lo que el Espíritu Santo hace a través de nosotros. A través de nosotros. Y esto es muy importante entenderlo. Tenemos que predisponernos a que cualquier manifestación del Espíritu salga a través de nosotros. Pero tenemos que tener esa humildad y sencillez de decirle, úsame de acuerdo a lo que tú quieras. ¿Qué revuelo causó la sanidad de este paralítico? ¿No? Recordemos que los dones son regalos y son poderes del Espíritu Santo, ¿no? Veamos ahora lo que ocurrió después de la sanidad de este paralítico. Ordenaron que les llevaran a Pedro y a Juan y poniéndoles en medio de ellos les preguntaron, ¿con qué autoridad o en nombre de quién han hecho ustedes estas cosas? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó, jefes del pueblo y ancianos, ustedes nos preguntan acerca del bien hecho a un enfermo para saber de qué manera ha sido sanado. Pues bien, declaramos ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí, delante de todos, ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el mismo a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó. Dos cosas muy importantes de este pasaje. Presta atención a lo que dice el versículo 8, la primera parte. Dice, Pedro lleno del Espíritu Santo. Es que cuando precisamente hablamos de llenura, hablamos de que gobernado por el Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, dice esto. Y entonces él dice, vosotros nos estáis preguntando, ¿cómo se sanó? ¿Cómo se sanó? Este juego ya se lo habían hecho a Jesús, ¿no? Cuando sanó a un ciego y le preguntaron y recontra preguntaron al ciego, ¿y qué te hizo? ¿Y qué te puso? ¿Y cómo era? Y llamaron a los padres y los padres como diciendo, ¿realmente este es su hijo? ¿Nació ciego? No lo podemos creer. Y dieron tantas vueltas. Pedro ya lo conocía esto. Ya lo había experimentado juntamente con el maestro. Entonces, para evitar toda otra discusión, Pedro dice, vosotros nos preguntáis cómo se sanó. Mira, se sanó en el nombre de Jesucristo que vosotros habéis crucificado. No se atribuyó ninguna gloria personal. No dijo, mira, de ahora en adelante yo voy a ser un sanador. Y acá hay algo muy interesante con respecto a los dones espirituales. ¿A cuántos sanó Pedro? ¿Cuántos milagros hizo Pedro? ¿Cuántas veces habló en lenguas, en otros idiomas, Pedro?
¿Cuántas veces profetizó? No lo sé. Pero lo que sí sé es que lo hizo y otras veces no lo hizo. Esto quiere decir que los dones espirituales son manifestación del Espíritu. Yo no puedo tener un gobierno sobre eso. Yo no puedo decir, lo tengo y nadie me lo va a quitar. No funciona de esa manera. Si el Espíritu Santo no quiere manifestarse, no se va a manifestar. Por eso la Escritura una y otra vez dice, sed llenos del Espíritu Santo. No apaguéis el fuego del Espíritu Santo. No entristezcáis al Espíritu Santo. No resistáis al Espíritu Santo. Porque esa es nuestra fuente de poder. Dice el capítulo 4 de Hechos, versículo 11, este Jesús es la piedra que ustedes los constructores despreciaron, pero que se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan, se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura. Se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Hasta ahí está todo perfecto. Te hago una pregunta, a ver, pensemos. ¿Qué no vieron ellos, las autoridades? ¿Qué no vieron en Pedro y en Juan? ¿Qué no vieron? ¿Qué no reconocieron? ¿Qué al final no sacaron como conclusión? Porque fíjate, sacan una conclusión. ¿Qué dicen? Viendo la valentía con la cual hablaban y demás, se dieron cuenta que eran personas sin estudios, sin cultura, y eran personas que habían estado con Jesús. Hasta ahí bien. Pero le falta descubrir otra cosa. ¿Qué? Que ellos no vieron, pero que nosotros sabemos que tenían Pedro y Juan. ¡Claro! Eso es lo que tenían. Para ellos, sí, estos eran discípulos de Jesús. Seguramente que Jesús les enseñó cómo hablar. Seguramente que Jesús les dijo cómo sanar a los enfermos. Seguramente que Jesús les instruyó cómo hacerlo. Sí, esa es una parte. La otra parte es lo que ellos no sabían. Que Jesús les dijo, no se preocupen porque cuando estén delante de las autoridades, el Espíritu Santo les dirá qué van a decir. No preparen nada de antemano porque el mismo Espíritu les va a decir qué hay que expresar en aquel momento. Y aquí vemos a un Pedro y a un Juan llenos del Espíritu Santo mostrando los dones del Espíritu Santo. Recordemos que dones del Espíritu Santo no es lo mismo que talentos naturales o aprendidos. Pintar, coser, cantar, enseñar, reparar. Tómate un tecito de anís en el nombre de Jesús, decía mi abuela, y te vas a sanar. Está bueno. Talento de la abuela. Talento de la abuela. ¿Cierto? A veces ocurría, a veces no ocurría. A veces ocurría, a veces no ocurría. No hay que confundir talentos naturales, talentos aprendidos, experiencia de la vida con dones espirituales. Salta a la vista cuando no hay dones espirituales. Cuando la persona te dice, mira, yo le digo lo mismo a todos. Si tú le dices lo mismo a todos, lo que significa es que para mí no tienes algo concreto que Dios me quiera dar para mí. Entonces, es muy importante que nosotros no hagamos, a veces pasamos papelones, ¿no? En el sentido de que queremos repetir lo mismo, la misma manera en que Jesús sanó a un enfermo. Recuerdo en una oportunidad haber ido a un funeral, ¿no? Y había hermanos que oraban y decían, Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi. Y yo dije, ¿qué están diciendo? Claro, están utilizando las mismas palabras de Jesús, que había utilizado para resucitar a la niña esta, que significa, niña, levántate. Pero no significa que si nosotros utilizamos esas frases van a dar resultado. Eso precisamente es el curanderismo, eso es la brujería y demás.
Los dones del Espíritu Santo tiene que ver cuando ese mismo Espíritu te impulsa a hacer esto, aquello, que te dice, mira, ahora ve, abrázalo, levántalo, ayúdalo. Y entonces ahí se va a demostrar el poder del Espíritu Santo. Hechos 20, versículo 7, otro relato. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan y Pablo estuvo hablando a los creyentes como tenía que salir al día siguiente, prolongó su discurso hasta la medianoche. Nos hallábamos reunidos en un cuarto del piso alto donde había muchas lámparas encendidas y un joven que se llamaba Eutico estaba sentado en la ventana. Como Pablo habló por largo tiempo, le entró sueño al muchacho que al fin, profundamente dormido, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Qué feo, ¿no? Cuando de pronto hay una celebración, es un momento espiritual lindo y demás, y de pronto ocurre esta desgracia. Este muchacho se cae desde el tercer piso y claro, cuando lo levantan, el muchacho está muerto. Dice el versículo número 10, entonces Pablo bajó, el que estaba predicando, Pablo bajó, se tendió sobre el muchacho y lo abrazó. Y dijo a los hermanos, no se asusten, está vivo. Luego Pablo volvió a subir, partió el pan, comió y siguió hablando hasta el amanecer. Entonces se fue. En cuanto al muchacho, se lo llevaron vivo y esto los animó mucho. El relato bíblico no dice los detalles. El relato bíblico no dice los detalles. Pero tú te imaginas, ponte en el lugar de Pablo. Está predicando, está toda la gente ahí, hay uno que está sentado en la ventana ahí, ¡pum!, se cae, y todo el mundo lo deja de mirar a Pablo y dice, se cayó, se cayó, se cayó. Eso no lo dice el relato bíblico, pero imagínate cómo fue la situación. Se cayó, ¿qué pasó? Es el hijo de fulanita de tal. ¿Y cómo está? Está muerto. ¿Qué? Y entonces, Pablo, ¿qué hace ahí? Nadie ya le está prestando atención. Hermanos, que todavía no he terminado la predicación. Y Pablo baja. ¿Qué ocurrió en ese bajar de 3 pisos? ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué ocurrió ahí? Es lo mismo que puede ocurrir en ti y en mí, que el mismo Espíritu Santo nos impulse a hacer algo que nosotros no haríamos en situaciones comunes y corrientes. Recuerdo en una oportunidad, mi padre estaba reparando el coche y entonces me dijo a mí, mira, sosténme esto. Y bueno, yo estaba allí sosteniendo, pero yo no sé qué hizo él, porque yo era muy pequeño en aquel momento, no sabía, yo simplemente era un ayudante de él, ¿no? Y había un hermano de la iglesia, mi padre no era cristiano, y había un hermano de la iglesia que nos estaba visitando y estaba hablando con mi padre, tratando de convencerle de que asista a la iglesia y demás. Y de pronto el coche se pone en marcha y yo estaba delante del coche. Entonces el coche se puso en marcha, me arrojó sobre el muro y empezó a presionarme. ¿No? Mi padre se desesperó, pero este hombre, este hermano que estaba allí, empezó a empujar el coche como si el coche fuera una pluma. Él empezó a empujar el coche, ¿no? Y me dice, sal de ahí, Eugenio, ¿no? Y entonces después soltó y el coche dio contra el muro, ¿no? Son cosas que Dios puede hacer, pero simplemente si en ese momento tú sientes ese impulso del Señor de decir, mira, a ver, ¿será que Dios quiere que yo haga esto? ¿No? Pero acuérdate de algo, y esto es muy importante, llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu, controlados por el Espíritu, influenciados por el Espíritu, inspirados por el Espíritu. Si no, de lo contrario, vamos a pasar papelones.
Dice la Escritura, recordemos, dones, regalos y poderes del Espíritu Santo. Están a disposición de todos nosotros. En cualquier momento se pueden manifestar, pero siempre ¿para qué? Para el crecimiento de la obra, para glorificar a Dios, para que otros acepten a Jesucristo, para el bienestar de la iglesia, para que el no creyente diga, hay poder. O sea, siempre en ese sentido y nunca para glorificar al hombre, a la carne, a nosotros, para que nadie diga, uy, mira, en aquella iglesia se hacen milagros, en aquella iglesia hay sanidades. Y el Espíritu Santo dice, se arruinó todo aquí. Se arruinó todo porque al final la gloria queda para los hombres. Y precisamente sobre eso es el versículo que vamos a leer. Hechos capítulo 28, cómo los hombres le dan la gloria al hombre y no a Dios. Dice Hechos capítulo 28, versículo 3, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales de la isla vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él, Pablo, se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Siempre la gente va a tratar de mirar la acción milagrosa, la acción de sanidad, la acción de fe, siempre la van a mirar en el sentido de que el poder lo tienes tú, el poder lo tiene aquel hombre, aquella mujer. Lo que no ven es quien está detrás de nosotros, quien está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Y no hay que caer en ese juego de recibir la gloria de los hombres. Estaban esperando que Pablo se cayera muerto, la víbora lo había mordido, ¿no? Sacude la víbora y toda la gente ahí, esperando, ya se cae, ya se cae. Y dice la Escritura, después de haber esperado mucho tiempo, dijeron, parece que no hemos equivocado, Parece que este no es uno de los malos, sino que es más que nosotros, es un Dios. ¿Y eso para qué ayuda? Porque muchas veces decimos, el milagro, la sanidad, la acción de fe, ¿para qué ayuda? Ayuda para que se pueda escuchar la palabra, Qué bueno es cuando tú vas al hospital y vas a visitar a un enfermo, ¿no? Y después de visitarlo al enfermo te llaman por teléfono y te dicen, ¿sabes qué? Tengo una buena noticia. Después que te fuiste, mi hijo está mejor. Los médicos no saben cómo, pero mi hijo está mejor. Vale, esa es la oportunidad, ¿para qué? Para decir, wow, medallita por aquí, tildo, don de sanidad, ya lo tengo. No, esa es la oportunidad, ¿para qué? Para hablar la palabra. Esa es la oportunidad para decir, mira, esto no lo he hecho yo, lo ha hecho el Señor, pero el Señor quiere hacer mucho más en tu vida. Tu vida puede ser totalmente transformada si tú te entregas al Señor y le entregas el cuidado de tu hijo enfermo al Señor. Recordemos que todas estas obras milagrosas, poderes, son precisamente para la extensión del reino de Dios. Dones del Espíritu son regalos, pero son poderes del Espíritu Santo que están a nuestra disposición. Lucas 5. Aconteció un día que Jesús estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Quién es el Señor aquí? No, claro, es Dios. El poder de Dios estaba en él para sanar. Es Jesús que está ahí. ¿Está Jesús ahí? No,
Se habían juntado los fariseos, se habían juntado los maestros de la ley, ¿no? Y dice la Escritura, y el poder de Dios estaba en Jesús para sanar. ¿Cómo tú podrías decir este texto a la inversa? La última parte. ¿Cómo lo dirías a la inversa? Que el poder no estaba en Jesús para sanar. Claro, tú me vas a decir, es una aberración lo que tú estás diciendo. Acuérdate de algo. Jesús, al igual que nosotros, recibió el Espíritu Santo. Y Jesús, al igual que nosotros, estaba ejerciendo poderes, pero que por obra del Espíritu que estaba en él. Por eso lo cuestionan a él, y el mismo Jesús va a decir después de tanto cuestionamiento cuando le dicen, por el poder de Satanás hace la obra que hace. Y entonces él dice, cualquier pecado va a ser perdonado, pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado, porque no le atribuían que el poder que él tenía, que estaba ejerciendo, era por obra del Espíritu Santo. Ahora, el poder de Dios estaba en él para sanar, para hacer milagros también, para hacer milagros. Pero mira lo que dice cuando estaba en Marcos capítulo 6, cuando estaba en Nazaret, su ciudad natal. En efecto, no pudo hacer allí Jesús ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos, y se quedó asombrado de su incredulidad. A veces los milagros van a salir, las sanidades se van a efectuar, otras veces no van a ocurrir, y no es porque Dios no tenga el poder de hacerlo, sino simplemente que Dios ha decidido, acá no se va a hacer. Y uno dice, pero ¿y por qué? Y ahí está la clave. Acuérdate, lleno del Espíritu Santo significa gobernado por el Espíritu Santo. Aceptar lo que el Espíritu Santo quiera hacer, cuando quiera hacerlo, como quiera, a través de quien quiera. Y eso precisamente le da libertad al Espíritu Santo de poder obrar. Quiero aclarar un texto que a lo largo de los años ha sido muy conflictivo para muchos hermanos y hermanas, y es necesario aclararlo porque tiene relación con los dones espirituales. Dice la Escritura en Romanos capítulo 11, versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y muchos hermanos han llegado a la conclusión de que los dones son permanentes para la vida de todas las personas, siempre se van a manifestar, nunca van a cambiar. Quien ha recibido un don espiritual lo va a tener toda su vida y a veces se han saltado algo que el pasaje bíblico, claro, leído así a simple vista, parecería que se está refiriendo a los dones espirituales. Acuérdate que hemos dicho que hay dones que son del Espíritu Santo, hay otros dones que son del Padre Dios, que son regalos. Mira este versículo en su contexto. Dice Romanos 11, versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, se está refiriendo a los no judíos, a los gentiles, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así que en cuanto al evangelio, los judíos son enemigos por causa de vosotros, los gentiles. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellas. ¿Qué significa este texto? Irrevocables son los dones y el llamamiento. Significa que todo lo que Dios le regaló a Israel no se lo puede quitar. Que el llamado que hizo Dios a Israel no se puede revocar.
No se está refiriendo a los dones espirituales, se está refiriendo al vínculo que Dios tiene con Israel. Por eso la Escritura dice que en este tiempo Israel es como que tuviera una venda en los ojos, es como que no ve, pero va a llegar el momento en que se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque lo que Dios le regaló, el llamamiento que Dios le hizo como pueblo, no puede cambiar. Palabra de sabiduría. Palabra de conocimiento, fe, dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos tipos de idiomas, interpretación de idiomas. Todo Dios lo ha puesto a nuestra disposición para que lo podamos ejercer en el ministerio que Dios nos ha encomendado. Jesús le dice a los discípulos, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y cuando llega el día de Pentecostés, se ven los discípulos predicándole a gente que no hablaba su propia lengua y se quedan sorprendidos porque pueden anunciar las maravillas de Dios. ¿Pero por qué? Por el poder del Espíritu Santo obrando en ellos. Pero había una condición. ¿La condición cuál era? Esperen, no se apresuren, no vayan así de boca, no se tiren, no se apresuren. No nos apresuremos a confesar sanidad, no nos apresuremos a confesar el milagro, no nos apresuremos a decir la profecía, sino seamos cautos. Sintamos que es Dios quien nos está guiando, quien nos está llevando, que es el Espíritu Santo quien nos está inspirando. Yo cuando lo veo a Jesús en el Evangelio escribiendo en el suelo, es un Jesús que está esperando. Es un Jesús que cuando le dicen, hay que apedrear a esta mujer o no, dinos, ¿qué dice la ley? ¿Hay que cumplirla o no? Y es un Jesús que no se apresura, escribe en la tierra. Escribe en la tierra. ¿Has visto cuando tú estás diciendo, Señor, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo, Señor? Dame una palabra, dame una acción, dame algo que realmente sea una manifestación tuya. Y en ese momento viene esa palabra de sabiduría de Jesús. Quien no tenga pecado, que tire la primer piedra. Y los deja desarmados. Un Jesús que se deja inspirar por el Espíritu Santo. Decíamos la vez pasada que nos habíamos saludado entre nosotros y nos habíamos dicho, abre tu regalo, ¿sí? Hoy vamos a ir un poquito más. Vamos a ir un poquito más y nos vamos a decir después cuando termine el culto, usa tu regalo. Usa tu regalo. Cierra tus ojos por un momentito, los cerramos todos juntos y pensamos en la experiencia de Jesús. Se bautiza y el Espíritu Santo baja sobre él y lo transforma, lo llena. Deja de ser Jesús el hijo del carpintero y pasa a ser ahora el profeta de Israel, el maestro de Israel. El que iba a ser el Salvador del mundo. Pídele al Señor en esta hora, Señor, transfórmame. Así como lo hiciste con Jesús, transfórmame porque yo quiero ser ese siervo, esa sierva tuya, que quiero hacer el ministerio, la tarea que tú me has encomendado, pero lo quiero hacer con el poder de tu Espíritu Santo. Quiero recibir de ti todo lo necesario para que la tarea que tú me has dado la pueda ejercer y pueda llevar mucho fruto. Te lo pido creyendo de que así como lo hiciste en Jesús, también lo puedes hacer en mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.